buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Domenico Consenza. Es un gusto tenerte en Espacio Lacaniano, en México, Zacatecas, con esta entrevista y el placer en tu reciente visita a México, de haberte encontrado, convivir contigo, conversar algunas cosas y acordar hacer esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias y te agradezco mucho tu invitación. Ha sido un placer también compartir momentos en Zacatecas contigo. Bien, no, pues igualmente, Domenico. Y voy a pasar a presentarte formalmente para el auditorio que muchos de ellos seguramente ya te conocen y habrán otros que te conozcan acá. Entonces, él es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en Italia, miembro de la AMP, Asociación Mundial de Psicoanálisis, licenciado en psicología, licenciado en filosofía. Ha sido presidente de la Escuela Italiana y también ha sido presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis. Es también doctor en psicoanálisis en la Universidad París 8. Autor de obras fundamentales como El muro de la anorexia y, eh, y este último libro que estás presentando, Domenico, que se llama, Clínica del exceso. y el ultimísimo libro. El ultimísimo libro que salió hace un mes se intitula Entre caída y despertar, un final de análisis. Y salió en Argentina hace un mes por la editorial UNSAM de la Universidad de San Martín. Está recién publicado ese libro, listo para adquirirlo. Y pues bueno, Domenico, pues con el gusto de aprovechar toda tu trayectoria, tu enseñanza, tu experiencia para hacer unas tres preguntas y que nos pudieras ir contestando a partir de esta experiencia que tienes tú y algunas cosas que hemos conversado. Si te parece bien, empiezo con la primera pregunta. Sí, Dice, ¿cómo se articula el discurso del otro, en tanto discurso capitalista, con los síntomas que usted aborda, los trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia, los comedores compulsivos, las toxicomanías y el alcoholismo en la actualidad? bueno, una de las tesis en particular de mi último libro, Clínica del Exceso, es precisamente mostrar que hay una conexión importante entre la estructura del discurso capitalista, así como Lacan lo dibuja al comienzo de los años 70, y los síntomas sociales que se difunden de manera masiva precisamente a partir de la época del desarrollo del capitalismo contemporáneo, es decir, a partir de los años 60 en particular, entre los jóvenes, ¿no? Es decir, la toxicomanía, la anorexia, la bulimia, los trastornos de atracones compulsivos, las adicciones de varios géneros, que en las últimas décadas se presentan en muchas versiones como adiciones respecto a los objetos tecnológicos. Todas estas soluciones, ¿no?, encuentran en esta época una difusión que nunca habían encontrado, ¿no? Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, algunas de estas
condiciones existían también antes, ¿no? Por ejemplo, la anorexia ya había sido aislada de manera clara por el discurso medical en la segunda mitad del siglo XIX por Laseg y Gall, pero nunca había tenido una difusión social tan fuerte como en la época del gran desarrollo del capitalismo contemporáneo y en particular a partir de los países que muestran el rumbo del capitalismo contemporáneo más fuerte, es decir, empezaron a difundirse en Norteamérica, en Europa, en Japón, en Australia, en Corea del Sur, es decir, todos países muy diferentes entre ellos, pero que tienen un hilo conductor común, es decir, la condivisión de una estructura discursiva capitalista común, común, ¿no? Capitalismo contemporáneo, es decir, un capitalismo que pone en el centro de su funcionamiento la dimensión del consumo y de los consumidores, ¿no? Eh, no es casual, esta es una de las tesis que en el libro desarrollamos, que estos síntomas se difundan de manera tan masiva precisamente en esta época, porque es la época donde se produce el pasaje que Lacan pone en evidencia en algunos escritos como radiofonía en el 70 o como en la conferencia de Milán del 72 del discurso psicoanalítico, ¿no? Donde Lacan dibuja la estructura del discurso capitalista, poniendo en evidencia algunos rasgos fundamentales. Ante todo, la ubicación del goce, de los objetos, del goce, del objeto A en sus varias versiones, en el lugar de mando de agente del discurso, ¿no? Es decir, se sustituye a la centralidad de la ley, la centralidad de la imperativo a gozar, ¿no? Esto como propio del capitalismo contemporáneo. En segundo lugar, se produce al mismo tiempo una cierta degradación de la autoridad simbólica, ¿no? Como proceso propio del capitalismo contemporáneo, ¿no? Que reduce el poder, la autoridad de todas las funciones simbólicas que han caracterizado nuestra historia, ¿no? La función del padre, del enseñante, del maestro, del juez, todas las figuras históricas que encarnan algo de la función simbólica se degradan en el mundo contemporáneo, ¿no? Y se degrada también el poder de la palabra, el poder, la autoridad simbólica de la palabra, ¿no? Y esto es algo que se ve en sus consecuencias en la práctica clínica, porque cuando se encuentran sujetos toxicómanos, anoréxicos, adictos de varios géneros, se constatan precisamente en el terreno de la clínica los efectos de debilitación que se producen en estos sujetos respecto al proceso de subjetivación de una demanda propia, ¿no? Es decir, estos sujetos llegan a la consulta en la mayoría de los casos no, sin una demanda propia, ¿no? A partir en particular de la demanda de un otro, normalmente los padres, ¿no? O los amigos, las personas queridas, que se preocupan de la condición de este sujeto, ¿no? Pero normalmente ellos vienen sin una demanda subjetiva, vienen para responder a la demanda del otro, fundamentalmente, ¿no? Esto es importante porque lo que vemos en tratamiento de los neuróticos es que no pasa esto. Normalmente cuando un neurótico llega a la consulta, ya tiene una demanda propia, quizás no tan clara, pero ya viene a partir de una decisión suya.
¿no? Y tiene una preinterpretación normalmente de lo que le ha pasado y orienta su demanda hacia el analista como lugar a lo cual supone un saber. Esto no pasa tendencialmente con estos pacientes que desarrollan este tipo de soluciones que en el libro hemos llamado patologías del exceso, ¿no? Eh, Esto hace de manera que el trabajo con estos casos se presente desde el comienzo como un trabajo con dificultades suplementarias respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer con los neuróticos, pero también respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer con los psicóticos clásicos, podemos decir, ¿no? Con las psicosis extraordinarias, porque se trata de una clínica esta donde es bastante raro encontrar fenómenos elementares, por ejemplo, alucinaciones, delirios, muy raros. Estos pacientes son pacientes que no tienen normalmente ideaciones delirantes o alucinatorias, tienen prácticas delirantes, hacen cosas raras con la comida, con la droga, con los objetos de su adicción, esto sí, y desarrollan una relación con estos objetos que se presenta como una relación de goce caracterizada por un cierto sin límites que puede conducir a la destrucción del cuerpo y a la muerte. Esto es un punto común, ¿no? Junto con las características que decía al comienzo del capitalismo contemporáneo y que reencontramos en estos pacientes, hay un tercer elemento que caracteriza el discurso capitalista, es decir, la disparición de la dimensión de lo imposible, ¿no? Ujú, La denegación de la dimensión de la castración, que se encontramos también en esta clínica, precisamente, ujú, con sujetos que no tienen una relación con la castración. Y entonces encuentran el límite no tanto por la vía simbólica, cuanto por la vía de lo real. Es lo real que le funciona como límite, es decir, cuando encuentran el muro como límite concreto, ¿no? Es sí, decir, la condición del cuerpo que llega hasta el borde de la muerte, ¿no? Es allí que encuentran algo del orden del límite. No lo encuentran a partir de la incorporación de una ley simbólica. Esto me parece otro aspecto de esta clínica contemporánea que tiene una homología estructural con la lógica del discurso capitalista. En este sentido, estas soluciones no se presentan tanto como transgresiones, sino como radicalizaciones del mensaje del imperativo a gozar propio del discurso capitalista.